Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta continuación de las quintas jornadas académicas Abecedario Solidario en su edición 2018, 7 ediciones ya de este proyecto de la radio de la Universidad de Jaén. Bueno, yo soy Julio Ángel Olivares Merino, profesor del Departamento de Filología Inglesa de esta universidad y también director de la radio universitaria y creador de este proyecto. Voy a ser muy breve porque los y las protagonistas son y serán los y las interlocutores e interlocutoras de esta mesa, ¿verdad?, que va a tratar sobre crisis económica, sobre inmigración y salud mental, ¿verdad? Hemos básicamente titulado esta mesa redonda Ampliando la lente, como quiera que ya hemos tratado algunas cuestiones previamente en el edificio D1 Zabaleta. Desde las 9:30 de la mañana hemos hablado sobre salud y estigma, salud mental quería decir, y estigma, y también hemos tratado el tema de los derechos de los afectados por enfermedad mental. Bueno, pues un minuto solamente para hablaros del Abecedario Solidario. El Abecedario Solidario es un proyecto, como he dicho, de la radio de la Universidad de Jaén, patrocinado oficialmente por la Obra Social de la Caixa y también pues con la colaboración de la Universidad de Jaén. Surge con la idea de deletrear solidaridad. De hecho, el día 11 del próximo mes de diciembre se celebrará la jornada solidaria aquí en la Universidad de Jaén con un maratón de radio de 10 horas de emisión, deletreando básicamente las letras que componen el nombre de esta radio: U-N-I-R-A-D-I-O, Uniradio, y luego la J-A-E-N, y cada una de esas letras se corresponden con ciertos fundamentos o conceptos dentro de la solidaridad. La U de universalidad, la N de, bueno, pues en este caso de nacimiento, de una nueva época, la I de infancia o investigación, la R de respeto, la A de acogida, en fin. Entonces cada una de esas franjas horarias pues dedican el programa a ese tipo de conceptos. Pero en torno a ese maratón de radio se han ido articulando una serie de actividades a lo largo de los meses de septiembre, octubre, de noviembre y culminará en diciembre, que fundamentan lo que es la concienciación y sensibilización cada año de un colectivo, de una necesidad inmediata que en nuestro entorno así se evidencia, ¿no? Hemos tratado asuntos relacionados con la inmigración, con refugiados, con infancia en peligro de exclusión social. Hemos tratado el tema del Alzheimer, hemos tratado el tema de la pobreza, hemos tratado diferentes temas en este Abecedario Solidario, y este año el beneficiario es FEAFESA PAEM, que es la Asociación de Afectados por Enfermedad Mental, y básicamente nuestra función, nuestra labor, y sobre todo con estas jornadas académicas, es divulgar, crear un foro de opinión y, por supuesto, embebecernos de la opinión y actualización de esta temática que nos traen agentes sociales, miembros de la comunidad universitaria, colaboradores de Abecedario Solidario e investigadores. Y esta es una mesa exclusivamente de investigadores. Voy a pasar a presentaros inmediatamente a las personas que van a intervenir en esta mesa, que será moderada por César Hueso Montoro, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Y van a intervenir Rafael Caparrós González, profesor del Departamento de Enfermería de nuestra universidad. Es doctor en Psicología por la Universidad de Granada, además licenciado en Psicología por la Universidad de Almería, enfermero por la Universidad de Cádiz y enfermero especialista en ginecología y obstetricia matrón. Su línea de investigación se centra en las consecuencias de la exposición a estrés durante el embarazo, de la salud materna, fetal e infantil, tanto en población autóctona como inmigrante. Además, participa en diversos proyectos en los que se estudia el efecto de exposición pre- y postnatal a contaminantes con el neurodesarrollo infantil. Ha trabajado como enfermero asistencial desde 1998 a 2003 y como matrón desde 2003 a 2016. Actualmente es profesor del Departamento de Enfermería de la Universidad de Jaén, donde imparte las asignaturas de Cultura, Género y Salud y Relaciones Humanas y Terapéuticas en Enfermería.
También contamos con María Dolores López Franco, ella es profesora del Departamento de Enfermería de nuestra universidad, licenciada en Biología por la Universidad de Jaén desde el año 2004, también ha cursado el curso de adaptación pedagógica de la Universidad de Jaén desde el año 2005, tiene el grado de Enfermería por la Universidad, por la UJA, desde el año 2013 y es experto o ha hecho el curso experto universitario en Enfermería Geriátrica por la UNED desde el año 2015. No sé si lo ha cursado o que imparte, en este caso, docencia, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues forma parte del grupo de investigación CTS 464, Enfermería, Innovación y Cuidados de Salud, y es doctoranda por la Universidad de Jaén. Actualmente profesora sustituta interina en la asignatura Cultura, Género y Cuidados de Salud. También interviene María Ángeles Pérez Morente, profesora del Departamento de Enfermería de la UJA, es diplomada universitaria en Enfermería por la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Granada y es doctora por la Universidad de Granada también con la calificación cum laude. Es miembro integrante del grupo de investigación CTS 1021, Gestión y Cuidados de la Salud. Y finalmente tendremos a Francisco Javier Montiel López, profesor del Departamento de Enfermería también de nuestra universidad, enfermero de la Unidad de Salud Mental Comunitaria en Jaén Sur. Es graduado en Enfermería desde el año 1999 y realizó el diploma de especialización en Enfermería de Empresa y la especialidad de Salud Mental. Lleva 17 años trabajando y en los últimos 13 ha estado trabajando en unidades comunitarias con pacientes psiquiátricos. Actualmente trabaja en la Unidad de Salud Mental Comunitaria Jaén Sur. Ha realizado trabajo como docente en sesiones clínicas y cursos formativos del SAS, es tutor de formación especializada en EIR de Salud Mental, enfermero interno residente desde hace 5 años y profesor asociado en la Universidad de Jaén desde hace un año. Ha colaborado en varias publicaciones científicas, comunicaciones orales y ponencias en congresos regionales, nacionales e internacionales. Desde hace 2 años es investigador colaborador en el Grupo de Investigación Alerta Salud TMG, asociado al Instituto Maimónides de Investigación de Córdoba, que desarrolla un proyecto apoyado por el Instituto Carlos III con beca FIS titulado Eficacia para la cesación tabáquica en el enfermo de trastorno mental grave, de un programa de intervención motivacional intensiva que ofrece información individualizada de daño respiratorio. Estos y estas van a ser nuestros y nuestras interlocutores e interlocutoras en esta mesa y bueno, voy a dar paso ya, me despido, a nuestro moderador. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, buenos días, uno no sabe hasta ahora si decir buenas tardes o buenos días. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Julio la presentación tan magnífica que ha hecho de la mesa, de mis compañeros, de mis compañeras y de mí mismo. Como bien decía él, mi nombre es César Hueso, soy profesor del Departamento de Enfermería de aquí de la Universidad de Jaén y voy a ser el encargado de moderar esta mesa. Julio ha hecho las presentaciones, en este caso, de los currículums de mis compañeros y mis compañeras y a mí me corresponde describir en líneas generales cuáles van a ser los contenidos sobre los que vamos a trabajar. Antes de hacer esa pequeña presentación de la mesa, ¿no?, de los contenidos temáticos, sí me gustaría agradecer a Julio todo el empeño que ha puesto en que, en este caso, con un grupo de profesores del Departamento de Enfermería pueda realizar esta actividad y también a la organización, a la Universidad de Jaén y a la organización de estas jornadas, ¿no?, a Mi Radio, que creo que es un proyecto muy interesante y del cual, bueno, pues nos sentimos muy orgullosos de poder contribuir en él a través de esta mesa. Como les decía, la mesa lleva el título de Crisis, Salud Mental, Inmigración, y la idea es articular distintos temas que creemos que son interesantes y que en una jornada, ¿no?, donde se pone el foco de atención en el tema de la salud mental, pues hemos considerado que es interesante y que es pertinente, sobre todo porque nos van a hablar compañeros y compañeras que en sus líneas de trabajo, en sus líneas de investigación, han abordado estas cuestiones y por lo tanto, bueno, pues qué mejor que escucharlo y de primera mano pues saber resultados de investigaciones, de revisiones o de reflexiones
que se articulan en torno a esta cuestión de la salud mental. En primer lugar va a intervenir María Dolores López Franco, que ya la ha presentado Julio, profesora de este departamento. Ella se va a centrar en su ponencia en hablar sobre los aspectos básicos en torno a la inmigración y a la salud mental. Va a hacer un recorrido, ¿no?, sobre lo que son las principales patologías de salud mental que suelen aparecer en población inmigrante, y se centrará de manera exclusiva en alguna de ellas. A continuación va a intervenir Rafael Caparrós. En este caso nos va a presentar parte de su línea de investigación, de un trabajo que además recientemente fue publicado en una revista de bastante prestigio y de bastante impacto, y el título de su ponencia va a ser Psicopatología durante el embarazo y posparto en población autóctona e inmigrante, el papel del estrés. En tercer lugar va a intervenir María Ángeles Pérez Morente, también profesora de este departamento. Ella en su tesis doctoral tuvo la ocasión de trabajar un aspecto muy interesante, que era lo que ha supuesto las crisis económicas en la salud de la población en general, y uno de los capítulos precisamente que desarrolló y que también recientemente ha visto la luz a través de una publicación era sobre precisamente los efectos que la crisis económica tiene sobre la salud mental de la población, y nos va a presentar pues, las principales conclusiones y los principales hallazgos que se obtuvieron en ese trabajo. Y en último lugar contamos, como bien planteaba Julio, con Francisco Javier Montiel, también compañero de nuestro departamento. Él, digamos, que va a aportar el lado más clínico de la mesa, porque en su currículum ya habrán visto que es enfermero especialista en salud mental, y por lo tanto pues tiene toda la legitimidad y credibilidad para hablar desde esa perspectiva más clínica. Y él se va a centrar en hablar sobre intervenciones de enfermería en salud mental, y centrar exclusivamente también esas intervenciones en lo que es el abordaje de las crisis personales, que precisamente muchas de estas crisis personales pues surgen al amparo de las crisis económicas, de lo que previamente también se hablará. Por lo tanto, deciros, si me permitís que os tutee, que hemos puesto mucha ilusión en la preparación de esta mesa, que esperemos que os guste, que disfrutéis. La forma de exponerla, para hacerlo más operativo, pues cada uno y cada una de mis compañeras harán su exposición, y si quieren, pues al final de la sesión dejaremos un espacio abierto, un tiempo abierto de coloquio, pues donde pueden plantear todas las reflexiones o preguntas que consideren pertinentes. Agradecemos la presencia de todos ustedes, de los alumnos de Cultura, Género y Cuidados de Salud, que hemos aprovechado esta franja horaria para invitarlos y para que estén aquí, y también al resto de la comunidad universitaria, al resto de los asistentes, por estar aquí presentes y por escuchar. Muchas gracias. Vamos a empezar. Vamos a empezar con la primera ponencia. Les recuerdo, la imparte María Dolores López Franco, y el título es Aspectos básicos sobre inmigración y salud mental. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la organización por hacerme partícipe en esta quinta jornada Abecedario Solidario, La mente, un lugar de encuentro. Mi intervención, como ya ha dicho César, lleva por título Aspectos básicos sobre inmigración y salud mental, y se encuadra dentro de los temas desarrollados en la asignatura de Cultura, Género y Cuidados de Salud, que es la que yo imparto. La migración es un fenómeno que ha estado presente desde el inicio de la humanidad. Hasta hace apenas unos miles de años, la humanidad ha sido nómada. Invasiones, peregrinajes, expediciones comerciales y colonizaciones han construido el mundo que hoy conocemos. Desde el inicio del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX se produjo el mayor trasvase de la población de la historia, principalmente de Europa a Estados Unidos. Era un movimiento libre, incentivado por los países de acogida, alimentado por el sueño de hacer fortuna de todos aquellos inmigrantes. Se estima que a inicios del siglo XX entraban aproximadamente 1.300.000 extranjeros al año en Estados Unidos.
También hubo inmigración en Europa, desde el sur hacia el norte y del este hacia el oeste, pero principalmente el movimiento se produjo hacia América. En Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, a países como Holanda, Alemania o Francia llegaron inmigrantes de países situados al sur, como España, Italia y Grecia, para satisfacer todas aquellas demandas de mano de obra en los diferentes sectores de estas grandes potencias. La llegada de la crisis financiera también ha supuesto movimientos migratorios de España a otros países. Todos estos compañeros, nuestros profesionales, nuestros compañeros enfermeros, como un ejemplo que fueron hasta el Reino Unido, ¿no? a buscar trabajo. Sin embargo, la migración posee características específicas. En 2015 y 2016, la Unión Europea experimentó una afluencia de refugiados e inmigrantes sin precedentes. Más de 1 millón de personas llegaron a la Unión Europea, la mayor parte de ellas huyendo de la guerra y del terror en Siria y en otros países. Según Sami Nair, catedrático de Ciencia Política, en el debate Europa ante la inmigración en el 2016, ya puso de manifiesto lo que a día de hoy vemos en los medios de comunicación. La Unión Europea se enfrenta a dos tipos entremezclados de demanda migratoria, una estructural, la de los inmigrantes económicos, y otra coyuntural, la de los solicitantes de asilo. Los primeros intentan escapar de la miseria en países pobres no comunitarios, los segundos huyen de situaciones de guerra civil. A los problemas de salud que el inmigrante puede tener se le añaden los problemas de salud que pueden desarrollar como consecuencia de ese proceso migratorio. Uno de los problemas de salud más relevantes son los relacionados con la salud mental. Así lo ponen de manifiesto investigaciones que se han encontrado en la literatura, ¿no? En la revisión sistemática realizada en el año 2017 se incluyeron 21 estudios en el cual los autores concluyeron que los inmigrantes experimentan más problemas de depresión, ansiedad y trastornos somáticos, patologías relacionadas directamente con el proceso de migración y el estrés sufrido. En otra revisión realizada en el año 2018 con metaanálisis, indicó que los migrantes recién llegados parecen ser susceptibles a desarrollar depresión y es imperativo que se incorporen estrategias preventivas y mayor asistencia para asegurar su bienestar psicológico y mejorar sus resultados de salud mental. En una revisión sistemática también realizada este año, pero cuya población eran jóvenes refugiados, indicó que esta población estudiada se vio afectada por altos niveles de trastorno de estrés postraumático, pero también por trastornos de ansiedad y depresión. Hablar de salud mental e inmigración es hablar del llamado síndrome de Ulises. Joseba Achotegui, profesor de la Universidad de Barcelona, en su libro La depresión en los inmigrantes, una perspectiva transcultural, fue donde por primera vez describe el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple síndrome de Ulises. Mediante la comparación de los datos que estos investigadores obtuvieron en estudios realizados en Barcelona en los años 80, con los datos de migraciones registradas en el año 2012 en el Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados, percibieron en esos últimos años un gran empeoramiento de los estresores que afectan a esta población. Desde la perspectiva psicológica, la migración es un acontecimiento de vida y como todo cambio supone estrés, tensión al que se denomina duelo migratorio. En el año 2002, este investigador, junto a otros, considera el duelo migratorio como un duelo múltiple, en el que se incluían 7 duelos, entre ellos la familia, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el grupo de pertenencia y los riesgos físicos. Estos duelos se darían en mayor o menor medida en todas las migraciones. Sin embargo, no es lo mismo vivir la migración en buenas condiciones, lo que sería un duelo simple, de que hacerlo en una situación al límite, el duelo extremo. Cuando las condiciones son tan difíciles que no hay posibilidades de elaborar ese duelo y la persona entra en una situación de crisis permanente, es este tipo de duelo migratorio el característico del síndrome de Ulises. Este investigador, Achotegui, en el año 2012, indica que el plantear esa denominación de síndrome de Ulises contribuía a evitar que estos inmigrantes, por no existir un concepto para su problemática, sean víctimas por un lado de la desvalorización de sus padecimientos y por otro el peligro de que sean incorrectamente diagnosticados como enfermos depresivos, como trastornos adaptativos o como trastornos por estrés postraumático. Este síndrome se caracteriza porque la persona padece unos determinados estresores o duelos y porque aparece un amplio conjunto
conjunto de síntomas psíquicos y somáticos. Los estresores más importantes serían la separación forzada de los seres queridos, el sentimiento de desesperanza por el fracaso del proyecto migratorio y ausencia de oportunidades, la lucha por la supervivencia y el alimentarse, el encontrar un lugar para dormir, miedo en los viajes migratorios, amenazas de las mafias, las detenciones, las expulsiones, ausencia de derechos. Estos estresores pueden ser incrementados por una serie de factores, entre ellos la multiplicidad, es decir, cuanto más estresores que tenga presente esta persona, mayor riesgo de padecer este síndrome. La cronicidad. En ocasiones, las situaciones límite pueden afectar durante meses e incluso años a estas personas. Indefensión aprendida, es decir, el sentimiento de que haga lo que se haga, su situación no va a modificarse. Ausencia de autoeficacia, déficit en su red de apoyo social, incluso el sistema sanitario que no puede atender adecuadamente este síndrome. Debido a la banalización del problema, desconocimiento o insensibilidad, o porque no se diagnostica adecuadamente. La sintomatología de este síndrome se encuadra en 4 áreas. El área depresiva mediante la tristeza o el llanto, en los síntomas del área de la ansiedad, mediante la tensión, el insomnio o la irritabilidad. Síntomas del área de la somatización, mediante la fatiga, la astenia, la cefalea, incluso síntomas del área confusional, con problemas como la desorganización, desorientación o despersonalización. Este mismo autor, en el año 2010, realizó un estudio para determinar la prevalencia de ese síndrome de Ulises en inmigrantes que demandaban asistencia sanitaria y describía también las características sociodemográficas del trasfondo cultural y familiar, comparándolas con inmigrantes demandantes de atención sanitaria que no presentaban este cuadro. La población que incluyeron fueron inmigrantes mayores de 14 años, tanto legales como ilegales, de 6 centros de atención primaria. Utilizaron un método de entrevista en las cuales, para obtener esos datos sociodemográficos, y también la pregunta acerca de la presencia de esos síntomas que definían el síndrome de Ulises. Los resultados que sostenieron en los que participaron 94 personas, la prevalencia fue del 17,02%, mayor en hombres que en mujeres. Y se vio que los inmigrantes con síndrome de Ulises resultaron ser mayoritariamente casados. Recientemente llegaba a España en patera y un número significativo de ellos sin vivienda. Los que no presentan el síndrome fueron mayoritariamente solteros, con larga estancia en España, 6 años o más, y con vivienda de alquiler. Por tu exposición y por hacernos presente, ¿no?, el problema de la salud mental en los procesos migratorios, incluso con datos tan actuales y tan potentes de revisiones sistemáticas de metaanálisis, y luego, bueno, pues la problemática del síndrome de Ulises, que posiblemente pues sea de lo más característico de los procesos migratorios y que pues de manera tan clara y tan precisa nos ha expuesto. Muchas gracias. Alto, tanto en población autóctona como inmigrante, y el papel que el estrés tiene en todo esto. Voy a acercarme a esto un poco. Pues bien, como resumen os diré que voy a dividir esta ponencia. Primero voy a hablar de embarazo en general, después de estrés, perdón, de psicopatología, y al final voy a dar unas notas de implicaciones prácticas. Por si no lo sabéis, todos los años en el mundo se producen 211 millones de embarazos. Fijaros en la cifra, 211 millones de embarazos. Ya viendo esa cifra, uno se da cuenta de la importancia que tiene la psicología y la psicopatología durante el embarazo. De esos 211 millones de embarazos, se producen solo 134 millones de nacimientos. Y solo 123 millones de bebés llegan a nacer vivos. ¿Qué pasa ahí, no? Hay un decalaje de casi 100 millones de bebés que de alguna manera se conciben pero no llegan a nacer vivos. ¿Qué pasa a lo largo del embarazo? Pues bueno, el embarazo es un proceso normal, pero hay distintos aspectos, distintas situaciones que pueden incidir de alguna manera en el normal proceso del embarazo. Entre ellos el estrés
es uno de ellos y de hecho uno de los más importantes. ¿Cuáles son los estresores que pueden alterar el normal funcionamiento, la normal evolución del embarazo? Pues bueno, imaginaros una chica, una mujer embarazada que está expuesta a una guerra, a desastres naturales, a un atentado terrorista, estrés en el trabajo, que tenga problemas con su pareja. No, todo esto va a generar mucho estrés en el embarazo. Problemas familiares, pérdida de empleo, un problema de salud o incluso la propia condición de inmigrante está denominada como uno de los mayores estresores que una embarazada puede tener durante su embarazo. Los estudios pioneros en cuanto a estrés y embarazo son muy recientes, por ejemplo este que os pongo ahí del año 2008, en el que se siguió a una cohorte, es decir, a un conjunto de embarazadas, fijaros en la cifra, casi 1,5 millones de embarazadas a las que se les siguió durante todo el embarazo hasta que tuvieron a sus bebés. Pues bien, esas embarazadas a las que se les murió un familiar, es decir, el fallecimiento de un familiar, que es un estresor enorme, si ocurre durante un embarazo, esas embarazadas, sus bebés después tienen un bajo peso al nacer. Esto que en principio puede parecer que no tiene importancia, la tiene y mucha, porque el peso del recién nacido es un indicador muy fiable de la salud del bebé, tanto en ese momento como la salud futura del bebé. Otro estudio pionero en cuanto a la influencia del estrés en el embarazo es el del proyecto Tormenta de Nieve, eso es, que se hizo en el año 2014. Se refiere a una tremenda tormenta de nieve que hubo en Canadá a finales de los años 90, en el que fallecieron casi 3 millones de personas. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Pues bien, aquellas embarazadas, aquellas mujeres que estaban embarazadas cuando ocurrió esa tormenta de nieve, sus bebés presentaban después un peor nivel de neurodesarrollo infantil. Dicho esto, altos niveles de estrés prenatal, es decir, altos niveles de estrés durante el embarazo, se relacionan, por un lado, con síntomas y enfermedades psicológicas, por ejemplo, ansiedad, depresión postparto, y también con enfermedades físicas más de índole biológico, como por ejemplo la diabetes gestacional o la preeclampsia, que se caracteriza por tener altas cifras de tensión arterial. Además, por un mayor nivel de cortisol. ¿Qué es esto del cortisol? Bueno, el cortisol se denomina la hormona del estrés y es la hormona que de alguna manera nos ayuda a hacer frente a una situación estresante. Imaginaros que estamos aquí todos sentados y de repente entra por la ventana, pues no sé, un león y se pone aquí en medio. Todos nos asustaríamos, ¿verdad? Yo el primero. Yo sería el primero que saldría. Los niveles de cortisol nos aumentarían de tal manera que prepararían a nuestro organismo, o bien, para quien fuese muy valiente, hiciera frente al león, y los que fueran más cobardes como yo, salir corriendo. Eso es lo que nos ayuda, eso es lo que nos provoca el cortisol, ¿de acuerdo? Durante el embarazo, altos niveles de cortisol, de esa hormona del estrés, que en principio es buena, cuando se genera de manera crónica y niveles muy elevados, afectan de manera negativa tanto a la salud física como psicológica de la embarazada y también al bebé. Pueden atravesar la barrera placentaria y afectar al desarrollo fetal y a infantil. Los niveles de cortisol en principio durante el embarazo deben de ir en ascenso. Al principio del embarazo deben de ser más bajos y deben de ir aumentando paulatinamente hasta el final de la gestación. Desde el punto de vista de la psicopatología, como disciplina científica que estudia las enfermedades mentales, os voy a presentar un breve resumen
de 3 de los estudios que hemos hecho en nuestro grupo de investigación relacionado con enfermedades mentales, psicopatologías y cómo el estrés influye en estos aspectos en el embarazo y en el posparto, tanto en población autóctona de aquí como en inmigrante. El primero de ellos relacionado con cortisol en pelo, ahora os diré qué es esto, depresión posparto, y el último más enfocado a la población inmigrante y al periodo de posparto. Ahora comentaremos todos estos términos. El primero de ellos se publicó en una revista de habla inglesa y que lleva por título Niveles de cortisol en el pelo, estrés psicológico y síntomas psicopatológicos como predictores de depresión posparto. ¿Qué es esto del cortisol en pelo? Bueno, como he dicho antes, el cortisol es la hormona del estrés, es buena en un principio, nos ayuda a hacer frente a situaciones estresantes, pero en niveles elevados puede ser perjudicial. La medida de cortisol en el pelo es una medida muy útil que nosotros utilizamos en investigación en torno al embarazo, y también lo utilizan otros investigadores en otros ámbitos. Yo me voy a centrar en la parte de embarazo, y que tiene la peculiaridad en el que nos permite de alguna manera viajar en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? La medida de cortisol en el pelo nos va a decir los niveles de estrés a los que ha estado expuesto un individuo, una persona, durante los 3 meses anteriores. ¿De acuerdo? Es una medida no invasiva. En principio a nadie le molesta o no nos duele que nos corten un pequeño mechón del pelo, que es lo que vamos a necesitar para analizarlo y ver el nivel de estrés de los 3 meses anteriores. Por vía sanguínea, a través de los capilares que alimentan el pelo, el cortisol se va a ir depositando ahí y nosotros es lo que vamos a recuperar en un laboratorio y vamos a analizar. Si recordáis de la diapositiva que puse antes, los niveles de cortisol durante el embarazo van en ascenso. Al principio son un poco más bajitos al principio del embarazo y van subiendo paulatinamente hasta el final del embarazo. En esa imagen que veis ahí se estaría reflejado por la línea de un color gris más claro y la línea discontinua. En cambio, aquellas embarazadas que después del parto van a desarrollar depresión posparto, sus niveles de cortisol están alterados. Dibujan como una U, es la línea negra continua. Al principio del embarazo los niveles de cortisol van a estar más altos, van a disminuir en el segundo y van a volver a aumentar en el tercero. Van a dibujar como si fuera la letra U. Y no solo eso, sino que además de tener alterados los niveles de cortisol, van a tener más estrés psicológico y van a presentar más síntomas psicopatológicos durante el embarazo. En concreto, síntomas de somatización, depresión y ansiedad. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues bien, con este estudio, nosotros, nuestro grupo de investigación, hemos sido los primeros que hemos estudiado y hemos encontrado cómo aquellas embarazadas que después van a desarrollar depresión posparto ya tienen durante el embarazo mayores niveles de cortisol y mayor cantidad de síntomas psicopatológicos y estrés psicológico durante el embarazo. En el estudio número 2 que me gustaría presentaros, titulado Depresión posparto, un problema de salud pública. Este va enfocado más a la depresión posparto como un problema real de salud pública. Para quien no lo sepa, la depresión posparto es una enfermedad que afecta al 15% de todas las mujeres que tienen un bebé. Todas aquellas embarazadas que tienen un bebé, el 15% seguramente va a desarrollar depresión posparto. Y si hablamos de población inmigrante, esas cifras van a llegar hasta un 56%, es decir, 1 de cada 2. A mí me parece una cifra desorbitada. Pero ¿por qué estudiar esto de la depresión posparto, ¿no? Tan importante es, pues es muy importante, realmente es muy importante. Se relaciona con ideación suicida, es decir, muchas madres que tienen a sus bebés
el 15%, recordamos, y el 56% si hablamos de población inmigrante, algunas de ellas incluso van a llegar a suicidarse. Y otras son capaces de cometer filicidio. ¿Qué es esto? Pues que van a dañar a su bebé, van a atentar la vida de su recién nacido. ¿Se puede prevenir? Nosotros lo que proponemos es que mediante la evaluación de los niveles de cortisol en pelo y mediante la evaluación psicológica de los niveles de estrés y síntomas psicopatológicos durante el embarazo, ya durante el embarazo nos podemos de alguna manera anticipar aquellos síntomas y aquellas mujeres que después van a tener depresión postparto, y podemos evitar esos casos de suicidio o de daño de recién nacido. Realmente es algo que no se hace en ninguna institución sanitaria, y desde aquí me gustaría animar a todos los que trabajemos o vayamos a trabajar como sanitarios que nos preocupemos por este aspecto vital y que empecemos a evaluar el nivel de estrés psicológico durante el embarazo para poder prevenir esos casos de suicidio y de filicidio en recién nacidos. Y finalmente, en el estudio número 3, que publicamos en el año 2016, y evaluamos de manera psicológica, aquí sin cortisol en el pelo, población autóctona e inmigrantes en el posparto inmediato. Lo que hicimos fue evaluar el nivel de estrés psicológico, síntomas psicológicos y psicopatológicos justo después de tener a su bebé, las primeras 24 horas tras el nacimiento. ¿Qué es lo que encontramos? Pues si veis esa figura, las columnas que son de color gris más claro representan los síntomas que presentaba la población inmigrante. Si os fijáis, en cada uno de los síntomas evaluados, la población inmigrante presentaba mayor cantidad de sintomatología psicopatológica. Por ejemplo, depresión, ansiedad, psicoticismo, en cada una de ellas. Dicho todo esto, ¿qué hay que tener claro? Pues bueno, que no pensemos de ninguna manera que si estamos hablando de embarazo y psicopatología, de alguna manera pensar que el embarazo es una situación anómala. Por supuesto que no. El embarazo es una situación normal, es una situación fisiológica, y ya de por sí digamos que tenéis todas las mujeres aquellas, digamos, estrategias para hacer frente a estresores o a cualquier otra complicación. Pero sí que el embarazo se puede complicar, sí que el estrés puede afectar negativamente sobre el embarazo y puede aumentar el riesgo de depresión postparto o alguna otra enfermedades psicológicas o físicas. ¿Cómo podemos de alguna manera prevenir esto? Pues bien, si pudiésemos evaluar de manera psicológica a todas las embarazadas y no centrarnos solo en la enfermedad física, quizás podríamos prevenir algunas de las complicaciones que se presentan. ¿Hacia dónde vamos en todo esto, no? ¿Cuáles son los pasos que nos gustaría seguir una vez que ya hemos hecho los estudios que hemos hecho? Pues bien, creemos que sería muy importante no solo evaluar a las embarazadas, sino también a sus parejas y cómo la salud mental y psicológica de sus parejas van a influir en la propia embarazada y en los recién nacidos. Si los niveles de estrés de alguna manera influyen en el neurodesarrollo infantil, y ya no solo efectos a corto plazo en el recién nacido, como puede ser el bajo peso al nacer, como yo comenté, sino si esos niveles de estrés van a afectar a largo plazo a la edad adulta de ese recién nacido o incluso a próximas generaciones. Os adelanto que los estudios que se están haciendo parece que la respuesta es que sí, que hay un efecto a largo plazo, hay un efecto que puede llegar hasta la edad adulta y que ese efecto puede pasar de generación en generación.
Y nada más, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Rafa, por tu magnífica presentación, por aportarnos esos datos tan novedosos que proceden de tus investigaciones, y bueno, yo creo que nos quedamos con esa parte final de implicaciones prácticas y de perspectivas futuras por el interés que supone el incorporar pues, todas estas mediciones a la evaluación de las embarazadas y digamos, la capacidad de prevención que eso nos puede generar, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias. Y bueno, continuamos en la mesa, ampliamos la lente, como decía Julio, y en este caso vamos a abordar ahora otra problemática que tiene que ver con la relación crisis económica y salud mental. Ahora que acabamos de salir de una crisis, pues se están publicando numerosos estudios sobre los efectos de la crisis en la salud de la población en general, y el tema de la salud mental evidentemente pues es uno de ellos, y en este caso pues contamos con María Ángeles Pérez Morente, que como antes les comentaba ha sido parte del trabajo que ella ha desarrollado en su investigación. Pues les dejo con ella. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a Caras Conocidas, otras no tanto. Igualmente gracias a todos, y también quería agradecerle, como ya han dicho mis compañeros, que me hayan invitado a estas jornadas que son tan interesantes y a la vez tan necesarias también. Bueno, yo voy a hablar un poco de cómo ha afectado la crisis económica en los últimos años a la salud mental de la población, y para eso vamos a centrar en un estudio que nosotros publicamos hace poco, en el año 2016, sobre estos efectos, ¿no? Bueno, nuestro estudio se tituló Factores condicionantes e impacto de la crisis económica sobre la salud mental de la población española. Se publica en la revista Rol de Enfermería, y el objetivo del estudio fue analizar cómo se habían visto afectados los indicadores de salud en España desde el inicio de la crisis y las consecuencias que para la salud mental en concreto estaban teniendo estas modificaciones que se habían producido. Bueno, pues se ha visto cómo los periodos de recesión o de crisis modifican aspectos como el nivel de bienestar subjetivo, la calidad de vida y la salud, y cómo afecta de forma negativa a la salud mental, no solamente de los individuos, sino también de sus familias. Entonces la salud al final no es un asunto individual, personal, ¿vale?, sino que depende de los determinantes sociales de la salud. Si nosotros nos fijamos en estos determinantes sociales de la salud, son aquellas diferencias en salud injustas y evitables, resultado de la distinta distribución de circunstancias, oportunidades y recursos relacionados con la salud que tienen las personas, y se traduce en una peor salud entre los colectivos menos favorecidos o más desfavorecidos, o como lo queramos decir. Entonces, si nos fijamos en el informe que emite la Comisión para Reducir las Desigualdades de Salud en España, vemos cómo los ejes de desigualdad que están dentro de la estructura social, la clase, el género, la edad, la etnia y el territorio, son los que determinan las desigualdades en salud en los factores intermedios, y estos a su vez lo hacen en las desigualdades en salud. No te dejaré. Ahora. Vale. Entonces ha sido España uno de los países con peores consecuencias por la elevada tasa de paro, el deterioro importante de las finanzas que hubo, el aumento de la deuda privada. Entonces, en febrero del año 2014, Grecia y España se situaron como los Estados miembros de la Unión Europea con la tasa más alta de desempleo. Por tanto, hubo un aumento de la desigualdad en los ingresos y en la pobreza.
En el año 2014, según datos de Eurostat, el 20% más rico de la población española ganaba unas 7,2 veces más que el 20% de la más pobre. España se convierte en el país de Europa donde la población pobre pierde más riqueza. Concretamente pierde un 14% entre los años de la crisis más duros, que fueron entre el 2007 y el 2010. Y además, según datos del Fondo Monetario Internacional, curiosamente, entre el 2007 y el 2010, el coeficiente de Gini, que es un indicador que mide la desigualdad social, es un indicador que varía, es el que más varía dentro de Europa en España entre esos años. Lo que es innegable es que durante la crisis económica aumentan muchísimo las desigualdades sociales y España se ha llevado la palma. Además, hubo un aumento de los desahucios del 7,4% entre el año 2008 y 2012. A todo esto le unimos los copagos hospitalarios a los que muchas comunidades autónomas se negaron y además los copagos farmacéuticos y la aprobación del Real Decreto Ley por el que se anulaba la universalización de la sanidad y los inmigrantes no regularizados o legalizados no podían acceder a esa sanidad universal. Un colectivo que ya era previamente desfavorecido y con recursos económicos muy escasos. Las consecuencias de estas dificultades económicas y el desempleo se han asociado, entre otros, con un mayor estrés psicológico y un mayor uso de los servicios de salud mental. Y se ha constatado un aumento de los niveles de ansiedad y de depresión, una disminución de la autoestima, lo que se asociaría a su vez con aumento de los intentos y muertes de suicidio. Tener en cuenta que por cada suicidio que se consuma detrás, estadísticamente hablando, hay 10 intentos. Imaginaros la secuencia física y psicológica para los individuos que lo intentan y para su familia. Además, hubo un aumento del consumo de alcohol muy importante. De hecho, lo que más destaca durante la crisis económica en España es el aumento de la depresión, de los intentos de suicidio y del consumo de alcohol. Ahora lo veremos. Por otro lado, la crisis va a tener y tiene un impacto negativo muy fuerte en la población más vulnerable, mujeres, niños, ancianos, inmigrantes, con trastornos mentales ya preexistentes, bajo nivel socioeconómico y una situación de desempleo ya previa. Por tanto, va a haber durante la crisis una afectación negativa de los indicadores de salud, ¿vale? Por indicadores de salud nos referimos a mortalidad, a morbilidad, a esperanza de vida, a la salud materno-infantil, cómo se ven afectados todos esos indicadores de salud. Y mirad, aunque hay autores para los que las crisis económicas en los países capitalistas pueden incluso mejorar la salud, ¿por qué? Porque se piensa que cuando la gente tiene menos recursos económicos, por ejemplo, ¿no?, fuma menos, por tanto mejora su situación cardiovascular, tienen más tiempo para el ocio porque no se trabaja, la población, hay unos niveles muy altos de desempleo, con lo cual la gente tiene más tiempo para andar, por ejemplo, hacer ejercicio en general, no se coge tanto el coche porque no hay un dinero que poder gastar, por ejemplo, en gasolina, con lo cual se reducen las muertes de tráfico en la carretera. Todas esas cosas que están estudiadas y publicadas hacen que haya muchos autores que piensen que durante las crisis no se afecta a la salud. Pero hay otra proporción de gente que estudia estos fenómenos en los que sí dicen que hay un aumento de la mortalidad por casi todas las causas, sobre todo en los países más pobres. Además de que no solamente la mortalidad es un indicador exclusivo del nivel de salud de una población, sino que también hay que tener en cuenta otras cuestiones, como los ejes de desigualdad en la población y como las poblaciones vulnerables o desfavorecidas, cómo se ven afectadas. No solo la mortalidad implica un deterioro de la salud en la población. En España, durante los años de la crisis, tener en cuenta que nosotros oficialmente entramos en recesión económica en el año 2008, ¿vale? Pero los años de 2007 a 2010 fueron los años más crudos.
Ahí hubo un inquietante crecimiento de las tasas de mortalidad materna, casi se duplicaron entre 2007 y 2010. Imaginaros lo que eso significa en un país supuestamente desarrollado como es el nuestro. Entonces, el alto desempleo mantenido y el crecimiento del empleo precario, la inestabilidad laboral que se origina durante la crisis, provoca una especie de estrés laboral, ¿vale? Tanto por la inseguridad que tiene la gente en el momento actual como por su futuro. ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Va a seguir trabajando el día de mañana? Esto ocasiona, ¿vale? Y se ha visto que ocasiona un aumento de la mortalidad general y cardiovascular, más enfermedades crónicas, mortalidad en la infancia y distintos padecimientos físicos. Por ejemplo, se habla de un aumento de cefaleas, de migraña, de enfermedades autoinmunes como el Crohn. Por supuesto, una percepción mucho más negativa de nuestra salud en la población y un aumento de conductas de riesgo que curiosamente están asociadas con el tiempo de desempleo, alcoholismo, drogadicción, por supuesto cuadros ansiosos depresivos, síntomas psicológicos y psicosomáticos, trastornos del sueño, conflictos familiares, violencia doméstica y lo que acabo de decir, intentos de suicidio. Bueno, por meter una nota de humor, pero... Entonces, cuando analizamos la relación entre el desempleo, la precariedad y el suicidio, vemos que esta precariedad laboral, esta inestabilidad laboral, provoca en la gente ansiedad, miedo, sufrimiento, fatigas, alteraciones crónico-degenerativas y cardiovasculares, más infarto, hipertensión, hipercolesterolemia, tumores, una mayor siniestrabilidad laboral. El desempleo dice que en individuos previamente sanos provoca cuadros de depresión y ansiedad, especialmente en los desempleados de más de 6 meses de duración, ¿vale? Con educación superior y grupos minoritarios, presentando a las personas desempleadas un riesgo entre 2 y 7 veces mayor, atención, de padecer depresión. Se asocian con carácter general tasas más altas de suicidio ante bajos ingresos, abuso de alcohol, drogas, desempleo, todas estas cosas que curiosamente se dan en las crisis económicas, además de otras variables como pobreza, que también aumenta, trastornos psíquicos, falta de apoyo social. Y durante esas crisis o recesiones económicas se ha encontrado una alta correlación entre tasas de desempleo y suicidio, especialmente en hombres de 30 a 49 años y jóvenes de 16 a 24. Por tanto, los efectos de la crisis dependen muchísimo de cómo vertebremos la sociedad civil, de qué pautas y conductas tomen los gobiernos ante esa situación. De hecho, en los países que pertenecen a la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico, los efectos del desempleo, entre ellos está España, los efectos del desempleo dependen de la extensión de la cobertura de la seguridad social, ¿vale? Se ha visto que, y ahora lo veremos también, que uno de los predictores más importantes de la tasa de suicidios para la Unión Europea es el porcentaje de gasto público en salud que tiene cada país. Imaginaros la importancia de que nuestro sistema sanitario continúe siendo universal. Por tanto, reforzar la protección sociosanitaria de la población, especialmente de los grupos de riesgo, de los grupos vulnerables, como son los inmigrantes, los niños, repito, los ancianos, las mujeres, mitiga el impacto de las crisis. El riesgo de padecer un problema mental o psíquico va a ser 5 veces mayor en desempleados sin subsidio que en los activos. Y aparecen una serie de ejemplos. En los años 80 en España ya sabéis que hubo una gran subida del paro, hubo una crisis muy fuerte y hubo un aumento del índice de suicidio. Sin embargo, en otros países que pasaron por crisis similares, como es el caso de Suecia y de Finlandia, sus países invirtieron mucho esfuerzo
¿vale?, en proyección social, en ayudas sociales, y consiguieron amortiguar los efectos que la crisis estaba teniendo en la salud de la población. Respecto al consumo de psicofármacos y al uso de los servicios sanitarios durante los periodos de crisis, se tiende a generar una derivación mayor a esos servicios de salud mental y una mayor prescripción y consumo de fármacos antidepresivos, ansiolíticos, psicotrópicos. Pues si hablamos de la situación en España en concreto, hubo un estudio, el estudio IMPACT, ¿vale?, que se publicó en el año 2013 sobre la prevalencia de los trastornos mentales más frecuentes en atención primaria en dos periodos económicos distintos, antes de la crisis y en plena crisis, para analizar la influencia del aumento del desempleo sobre la prevalencia de esos trastornos. Y se vio cómo aumentaron de manera significativa los trastornos del estado de ánimo, distimia y depresión mayor, ansiedades, trastornos somatomorfos, el abuso de alcohol, con un aumento muy leve para los trastornos de la alimentación, ¿vale? Y se estimó que el efecto combinado del desempleo personal con el de algún miembro más de la familia y las dificultades para pagar la hipoteca representaban aproximadamente 1/3 de la tasa de incidencia de depresión mayor en nuestro país. Por lo que se refiere al sexo, mayor aumento de depresión, distimia y ansiedad en hombres y de trastornos somatomorfos y dependencia alcohólica en mujeres. Es curioso porque tradicionalmente la dependencia alcohólica ha sido mucho mayor en hombres que en mujeres, pero en la crisis se vio que no. Y en concreto en Andalucía se realiza otro estudio que analiza la actividad asistencial de las unidades de salud mental comunitaria, igual que antes, y precrisis y durante la crisis, y se comprueba que hay un incremento en el número de primeras consultas, pero atención, en el primer periodo, que es antes de la crisis, hay un aumento del 12%, pero en el segundo periodo, que es cuando está la crisis, hay un aumento del 77% de las primeras consultas, ¿vale?, a salud mental. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España, la tasa de suicidio disminuyó entre 2008 y 2011, aunque hubo una subida del 12% en el año 2012 respecto al anterior. Ahora vamos a ver la figura, la gráfica, y si diferenciamos por edad y sexo, vemos que va a existir una sobremortalidad masculina entre los años 2013 y 2011, mientras que las mujeres se quedan en una tendencia estable, lineal. A ver si que veamos la gráfica. Entonces, si lo vemos aquí, ¿vale?, vemos como la sobremortalidad masculina entre el año 2003 y 2011 aparece bastante, se ve muy bien, y como las mujeres tienen una tendencia lineal en este periodo de tiempo. En lo que se refiere al consumo de psicofármacos en España, un estudio que se hace en el año 2012 que compara grupos farmacológicos, concluye que respecto a los ansiolíticos hay una media de consumo en España más alta que en el resto de los países europeos durante este periodo, aunque sin embargo los antidepresivos y los antipsicóticos están claramente por debajo de la media. Y por grupo de fármacos, en España entre los años 2009 y 2012 el consumo de antipsicóticos permanece estable, pero hay un aumento de tranquilizantes, de hipnóticos sedantes y un aumento de antidepresivos. Y para terminar diremos que hay un estudio que se ha publicado el año pasado sobre precisamente esto, los factores socioeconómicos relacionados con la salud mental durante la recesión, y se ha visto que las dos variables macroeconómicas que se relacionan con el empeoramiento de la salud mental, ¿vale?, son por un lado la precariedad en el empleo y por otro lado el gasto per cápita por persona en salud. De tal manera que se ha visto que cuanto mayor es la tasa de inestabilidad laboral, más precario es el trabajo y menos se invierte en salud, mayores son los efectos en la salud mental, fundamentalmente en la depresión.
Bueno, esto ha sido todo. Espero que haya sido interesante para vosotros. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias María Ángeles por tu exposición y por hacernos visible esa realidad de que efectivamente la crisis económica afecta a la salud de la población en general y la salud mental evidentemente pues también es una de las más damnificadas. Y por último, ya para cerrar la mesa, pues tenemos a Francisco Javier Montiel, también compañero de nuestro departamento. En este caso pues nos va a aportar el lado más clínico de la mañana, sabiendo que hay muchos enfermeros y enfermeras en producción en esta sala. Bueno, pues creo que puede ser interesante el que conozcáis de manos de un profesional que se dedica a la enfermería de la salud mental, cómo se trabaja desde el punto de vista clínico con intervenciones enfermeras orientadas a este campo de actuación profesional y particularmente en el abordaje de las crisis personales, que es en lo que él se va a centrar. Así que paso la palabra. Muy bien. Pues buenas tardes y primero agradeceros la invitación aquí a la mesa, a ver si me sale bien y soy capaz de transmitiros un poco lo que en líneas generales se hace desde la enfermería de salud mental con las personas que acuden a nuestros servicios en una situación de crisis, ¿no? Vamos a poner la presentación. Bueno, pues trabajo en la unidad comunitaria de salud mental de Jaén Sur y con otro grupo de compañeros, y debo empezar la ponencia pues haciendo referencia a que todos poseemos una fuerza interior motivadora para crecer la adversidad, pero que a veces cuando esa capacidad de gestión de las emociones o del control de la realidad se desborda, pues puede ser necesaria ayuda profesional. El sufrimiento mental muchas veces requiere de intervenciones especializadas dentro de un equipo multidisciplinar. En la unidad de salud mental comunitaria pues trabajan psiquiatras, psicólogos, enfermeras, auxiliares, terapeutas ocupacionales, la unidad de rehabilitación, y la enfermera pues desempeña un importante trabajo desde un enfoque integral de la persona como un ser biopsicosocial, o sea que tiene en cuenta esas tres partes tan importantes en todas las personas. La enfermería de salud mental pues fomenta la capacidad de afrontamiento de situaciones difíciles, ayuda en la resolución de problemas, favorece el crecimiento y desarrollo personal, ayuda a detectar las capacidades que muchas de las personas no ven en la etapa de crisis, las ponen en marcha, participan de forma activa en su entorno, en su proceso de recuperación, y todo esto se repercute, se traduce en una mejora de la calidad de vida de los pacientes y de las familias. En el desarrollo de sus competencias, pues ya lo habéis oído que la enfermera pues valora, diagnostica, planifica, ejecuta y evalúa los cuidados, pero en este caso centrados en salud mental, dirigidos a pacientes o usuarios que llegan allí a consultar, a su familia, a órganos de la comunidad, y en el marco de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud mental, pero a lo largo de todo el ciclo vital, ¿no? Nos podemos encontrar niños, personas mayores, nos podemos encontrar presidentes de asociaciones que vienen a preguntarnos, nos podemos encontrar gente que en un momento dado te para por la calle y te pregunta, de todo tipo tenemos. Debo hacer una referencia a lo que es la crisis, ¿no? Como un síndrome agudo de estrés caracterizado por una ruptura brusca de un estado mantenido durante un tiempo, ¿no? Esto produce en el sujeto una sensación de interrupción, de discontinuidad, que lleva a la búsqueda de nuevas estrategias para adaptarse al cambio. Pero no tiene por qué ser una crisis una situación de riesgo, a veces de hecho es una oportunidad. Muchas veces la crisis es la manera en la que el individuo y el grupo pues integra lo que está pasando en su desarrollo y en la integración de su personalidad. Muchas veces en las consultas de forma práctica pues nos vemos que la crisis no está provocada por lo que sucede, sino por la percepción que tiene el paciente de lo que está pasando. Debemos de resaltar la importancia del cambio en el ser humano. El hombre crece no solo por edad, sino por lo que le va pasando, y todo esto que le va ocurriendo a su alrededor pues supone cambios, adaptaciones y un aprendizaje. Pero está claro que a veces el fracaso también en la estrategia de adaptación puede llevar a una desestructuración del total del sujeto, y esto lo puede poner
en riesgo de padecer alguna patología mental. Las crisis son usuales en la urgencia psiquiátrica y aparecen bajo forma de intentos suicidas, consumo de sustancias adictivas, actos violentos y otras formas que requieren tanto manejo de psicoterapia como de tratamiento farmacológico. La valoración e intervención adecuada son esenciales para garantizar la seguridad del paciente y también de su familia, ¿no? Ayudando a afrontar eficazmente el problema, empoderarlo, exactamente, para hacer frente a futuros acontecimientos vitales y de manera eficaz, ¿no? Condiciones que generan estrés, pues tenemos por un lado acontecimientos vitales y por otro lado tenemos acontecimientos ambientales. Debo destacar la elección y toma de decisiones relacionadas con el modo de vida como una de las situaciones que más generan estrés, ¿no? Y que propician el cambio. Elegir entre dos alternativas igualmente atractivas y deseables o entre dos alternativas igualmente indeseables pues genera normalmente miedo, incertidumbre y tensión en las personas. Por otro lado, debo destacar dentro de los acontecimientos ambientales características como la novedad, el cambio, la falta de información, la incertidumbre, la ambigüedad, la falta de habilidades, la inminencia, la evaluación de la situación como condiciones que hacen que la persona sufra estrés junto con las relaciones, que es el gran campo de batalla, ¿no?, de las personas, que provoca estrés, las conductas disfuncionales y las problemáticas que suelen pasar en el núcleo familiar. También hace referencia al ambiente laboral, sus características físicas como puede ser iluminación, ruido, espacio y las características del puesto de trabajo, donde se ha visto que el turno, la sobrecarga de trabajo real o percibida, las tareas no definidas, la falta de autonomía o la posibilidad de conflicto pues pueden ser situaciones que generan bastante estrés, ¿no? Todo esto hace que aparezcan crisis, ¿no? Y las crisis tienen 4 fases, en la que la primera sería la fase de impacto agudo, donde aparece un cambio percibido como súbito por el sujeto y que no puede resolverse de manera habitual, y donde aparecen sentimientos de indefensión, de descontrol, confusión, impotencia, desamparo y de abatimiento, ¿no? Suelen aparecer reacciones típicas como ansiedad, irritabilidad como mecanismo de defensa y síntomas psicosomáticos como cefaleas, contractura muscular, etc. Todo esto va seguido de una fase de desorganización crítica donde la tensión emocional llega a niveles insoportables y suelen aparecer también esos sentimientos de indefensión, depresión y fracaso. Las actividades que normalmente hace la persona se centran en el alivio de esa tensión o en la huida de la situación que la está provocando. Suelen aparecer pues, abuso de tóxicos, conducta autodestructiva, episodios de gran explosión emocional e incluso conducta psicopática. De ahí la persona va probando, a veces de manera intuitiva, diferentes habilidades para intentar adaptarse a esa situación, intentando crear nuevos recursos, pero a veces esto falla y puede dar a mecanismos inadaptados de evitación y retraimiento que puede ser el origen de futuras patologías. El profesional aquí es donde puede ser bastante útil porque puede ayudar a la formulación de estrategias beneficiosas. De ahí pasamos a la fase de retirada final, donde las estrategias que han resultado ineficaces llevan a un estado de abandono y de agotamiento. El paciente puede quedar totalmente desestructurado, bien con un grave problema psíquico o con una desorganización conductual importante. A veces el sufrimiento se mantiene en niveles altos y suele haber una tendencia a la cronicidad de los síntomas. Los tipos de crisis pueden ser de dos tipos, las crisis madurativas y crisis situacionales. Las crisis madurativas son las que ocurren en el curso del desarrollo, como por ejemplo las que suceden en la infancia, en la adolescencia o en la vida adulta, pero más referida, más que a la edad, pues normalmente lo que te suele suceder cuando ya eres más mayor. Por ejemplo, el matrimonio, nacimiento de hijos, muerte de ascendentes, y el problema viene en la adaptación, la necesidad de asumir un nuevo rol. Por otro lado, tenemos crisis situacionales, como han dicho también los compañeros, que puede ser la crisis económica, el embarazo, tal, donde hay una amenaza a la integridad física del individuo o a la autoimagen del rol, como por ejemplo he puesto ahí perder el trabajo, fracasos académicos, sentimentales, y que este tipo de crisis pues, genera respuestas de alarma, de pérdida o de privación.
¿Qué puede hacer la enfermera en estas crisis, ¿no? Pues debe partir de un correcto conocimiento de la historia del paciente, ¿no? Así como los factores que están influyendo y la estrategia de intervención que tiene tanto ella como el paciente y su familia para intervenir en la crisis. Se aconseja un planteamiento intervencionista, ¿no? Donde el profesional se implica, se debe marcar los pasos a dar por el sujeto en la crisis y donde se deben estrechar el seguimiento, ¿no? Se debe ver de forma más frecuente a esa persona. Se hace necesario a la hora de escribir, sobre todo, aunque no solo pero este es fundamental, el patrón de vulnerabilidad y tolerancia al estrés, ¿no? Para ver qué capacidad, qué forma de afrontamiento tiene esa persona. Y se deben tener variables en cuenta, como la capacidad de adaptación de los cambios anteriores, soporte familiar o de otros sistemas, y la percepción de habilidad que tiene la persona para controlar esas situaciones estresantes. Existen muchas formas de abordar el estrés y probablemente no haya un recurso que sea la panacea para todos. La efectividad de esa estrategia pues, dependerá mucho del ambiente sociocultural de la persona, las características de ella y de su familia, el estado de salud y el momento de desarrollo en el que se encuentra, porque no es lo mismo un niño que una persona mayor, ¿no? Se hace imprescindible, y debo de resaltar con mucha importancia, el tema de la relación terapéutica, porque es la base del trabajo de la enfermería en salud mental. Hay que transmitir una sensación de cooperación y respuesta de escucha activa, ¿no? El profesional debe tener características que van dentro de él mismo, pero que también se puede llegar a aprender, de serenidad, de empatía, de comprensión sin llegar a juzgar a la persona que tiene enfrente, respeto, reservado con la imposición, no usar estos medios, reactivo ante el discurso que está teniendo, debe ser tolerante con la angustia que está viendo en el paciente que tiene enfrente, claro de pensamiento, ordenado de la idea y creativo con las soluciones. Vamos, casi nada. Eso toda una vida haciendo todas esas cosas y es difícil llegar. Se hace imprescindible usar las técnicas de asesoramiento y la psicoeducación, entendida esta como una administración sistemática de información acerca de la enfermedad y el proceso terapéutico, con el fin de que se llegue a entender mejor las conductas que están asociadas a las crisis personales. Ahí he puesto algunos diagnósticos que están presentes en los pacientes que acuden a las consultas, desde el afrontamiento inefectivo, conflicto de error parental, a la etiqueta diagnóstica de duelo, ansiedad, baja autoestima, otras que están referidas a los síntomas que muchas veces hacen que consulte, como deterioro del patrón de sueño, los potenciales peligrosos como puede ser riesgo de suicidio o riesgo de violencia, ¿no? Autodirigida o hacia los demás. Y además pues la etiqueta que se refiere muchas veces a la familia, porque a veces son las familias las que acuden pidiendo ayuda antes que los pacientes, ¿no? El afrontamiento familiar comprometido, la interrupción de procesos familiares. Como objetivos así más comunes, pues se propone afrontamiento de problemas, modificación psicosocial, cambio de vida, ejecución de error, resolución de la fricción. Y luego, como modalidades de intervención terapéutica, pues están las que se dedican al control de la activación, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito, la adquisición de habilidades sociales, las que se enmarcan dentro de las terapias cognitivo-conductuales, familiares y de apoyo grupal. Cuando el paciente manifiesta angustia, pues se puede usar medicación y métodos de relajación, ¿no? Las técnicas como respiración profunda, relajación muscular, imaginería, mindfulness, que ahora está tanto de moda, pueden facilitar el autocontrol de lo que expresa el paciente de forma física y puede darle el control sobre las emociones también. También le voy a hacer referencia al uso de la medicación, que también es muy importante en salud mental porque se pauta para aliviar síntomas específicos y donde la enfermería tiene un papel clave en la adherencia, en el control de un poco de los efectos secundarios, también un poco de trabajar la conciencia de enfermedad, que muchas veces falta, y es un campo también muy importante para nosotros. Luego están intervenciones para adquirir habilidades sociales, donde la persona aprende bien en grupo o de forma individual, pues diferentes estrategias para buscar ayuda y controlar sus conductas desadaptativas. Se suelen utilizar diferentes métodos
pero por ejemplo uno que he puesto ahí puede ser el modelo de roles, el entrenamiento también que hay. Luego, dentro de las terapias cognitivo-conductuales que desarrollan también otros compañeros, pues la enfermería puede hacer técnicas de reestructuración cognitiva, técnicas de habilidad de afrontamiento y las técnicas de solución de problemas, que dentro del abordaje de las crisis personales están consideradas como de las más eficaces, ¿no? Donde la persona está en una situación, pues debe de identificar qué emociones, qué pensamientos surgen en esa situación y cómo esto influye en su conducta y las consecuencias que luego puede tener por utilizar una conducta adaptativa o no. No podemos olvidar a la familia. La familia está considerada la mayor fuente de apoyo social. Las personas que disponen de un sistema de apoyo familiar pues soportan mejor la crisis de la vida, así como el impacto del estrés mucho menor. Nosotros, la enfermería, pues tenemos muy en cuenta las características de la familia y su disponibilidad para ayudar a solucionar las crisis de las personas. Y de eso muchas veces se hace necesario contactar con familiares o amigos cercanos para recoger información adicional, contrastarla y para garantizar la seguridad del paciente que está en riesgo suicida y que tenga un seguimiento adecuado. Con la familia se puede hacer desde un abordaje individual hasta un grupo psicoeducativo para darle información, enseñarle habilidades en el manejo del paciente y dar comunicación y ayudarle a la solución del problema. Por otro lado, desde las consultas también se fomenta el movimiento del asociacionismo como estrategia complementaria del trabajo con la familia. La enfermera debe considerar siempre muy importante la ampliación de las redes sociales del paciente, porque en los problemas de salud mental, en las crisis personales, se tiende al aislamiento, ¿no? Al deterioro de la interacción social. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que debemos ampliar el núcleo familiar, como debemos tener en cuenta los grupos organizados que existen en su entorno para que entre ellos ayuden y favorezcan el autocuidado, ¿no? Todo esto se traduce siempre en la búsqueda de la mejor calidad de vida y de la participación comunitaria de las personas. El apoyo informal es una manera efectiva de afrontar el estrés, es un excelente recurso personal, ¿no? Que ayuda a la autoestima y al autoconcepto. Y la intervención de la enfermera pues, debe ser a demanda. Las colaboraciones abarcan pues, desde la información, asesoramiento, educación para la salud, fomento de la participación, la ayuda en su desarrollo y mantenimiento, de consulta, ¿no? A veces se hacen también relaciones ya también de amistad y muchas veces pues, se ponen en la mesa pues, diferentes problemas y estrategias para ayudarles, ¿no? Quiero terminar haciendo referencia a esta frase que me gusta mucho para el tema de las crisis, y es que saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en que estamos, ¿no? Centrados sobre todo en el presente, lejos del pasado y del futuro también. Así que muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias Javi por tu exposición y por acercarnos el trabajo diario que realiza un enfermero de salud mental y también haberte centrado en el tema de las crisis personales, que seguro que ha causado mucho interés. Y bueno, pues finalizamos lo que es la primera parte de la mesa de exposiciones. Esperamos que les haya gustado la diversidad, ¿no?, de aproximaciones que hemos hecho sobre el fenómeno de la salud mental. Y ahora tenemos tiempo para abrir el coloquio y si alguien de la sala quiere lanzar alguna pregunta o hacer alguna reflexión sobre los temas que hemos tratado, es el momento de hacerlo. Yo tengo una pregunta. No sé si te damos el micrófono. Sí. Hola, tengo una pregunta para Francisco Javier. Los puntos que has puesto sobre la intervención de la enfermería y salud mental tienen más pinta de psicólogo que de enfermera. Y me gustaría que aclarara un poco cómo se trabaja en enfermería de salud mental. Pues es verdad que a veces me dicen que si soy psicólogo o enfermero,
Muchas veces en la calle dice, pues yo pensaba que era psicólogo, y otra gente dice, pues si yo pensaba que era psicólogo o enfermera. Pues ten en cuenta que la salud mental está muy interrelacionada con los aspectos biológicos y sociales, ¿no? Y la enfermería de salud mental pues está obligada a tenerlo en cuenta. Entonces muchas veces nos encontramos pacientes donde están en seguimiento conjunto por diferentes profesionales. Van al psiquiatra porque necesitan una medicación, van al psicólogo porque se han dado cuenta de que los pensamientos influyen en su comportamiento, y enfermería muchas veces es la que modula un poco todo lo que o coordina todo lo que sucede con ese paciente. Entonces, a lo mejor entiendo cuando lo de las técnicas de reestructuración cognitiva, pues muchas veces vienen marcadas desde un trabajo, desde la consulta de psicología, que enfermería continúa, ¿no? Y por eso te da la sensación de que son un trabajo de psicología. En la formación de la especialidad pues se dan esos contenidos para que los enfermeros trabajen cómodos en esos temas.